Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia Futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor Jorge Coronel López. Permítame presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. Jorge Coronel López es economista industrial, magíster en economía, profesor universitario, es asesor externo del Departamento Nacional de Planeación, es miembro de la misión alternativa de empleo y columnista de Diario Portafolio. Por parte de Foro Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencias políticas y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria de Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFI y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en el chat de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el doctor Jorge Coronel López, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema ¿Cómo está el empleo y los ingresos de las familias colombianas? Para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Valeria, muchas gracias. Un saludo para todos por aceptar la invitación. Naturalmente que a IPSE por invitarme a conversar el día de hoy sobre este tema de empleo e ingresos y la situación de las familias en Colombia. He preparado unas diapositivas con la intención de animar la conversación y por lo tanto, pues entonces me voy a apoyar en ellas para que me acompañen en el recorrido que he preparado el día de hoy. Esta charla está titulada ¿Cómo está el empleo y los ingresos de las familias colombianas? Valeria, si me confirman que todos estemos viendo la presentación. Sí, señor, todo se ve súper Perfecto. bien. Entonces está titulado sobre esa gran pregunta y es que cómo está el empleo y los ingresos de las familias colombianas. En ese sentido, pues el recorrido que les sugiero y recomiendo para el día de hoy es el siguiente, pues primero que miremos las características de la estructura poblacional y productiva del país, luego pasaremos a mirar las particularidades del mundo del trabajo, especialmente el tema del ahorro y los ingresos, después entraremos rápidamente a mirar los resultados del DANE en función de lo que ha ocurrido con el indicador del Gini de concentración de ingresos y las clases sociales, lo que ha resultado a partir de la pandemia. Después unas reflexiones sobre las políticas de redistribución del ingreso en Colombia y al final pues presentaré un colofón con el ánimo entonces de que se haga la conversación. Ese digamos que es el recorrido, entonces los invito a que me acompañen y empecemos por
lámina que tiene que ver con la forma como se ha cambiado la distribución poblacional en Colombia. Esta es la pirámide poblacional en función de las edades entre 1960 comparado con 2020. Los resultados de este cambio poblacional pues nos muestran que definitivamente el país se ha modificado en materia de lo que significaría la población en edad de trabajar. Es decir, tenemos hoy una pirámide más angosta, más pequeña, más estrecha, si se quiere, en la parte inferior, y una pirámide que entonces empieza a ver más abultada en lo que sería la población en edad de trabajar. Y al final, pues entonces va disminuyendo. Esto significaría, y ya era una tendencia que se había advertido ya antes de la pandemia, que el país se estaba entonces acercando ya estaba viviendo lo que se conoce como el famoso bono demográfico. Ese bono demográfico lo que significa es que entonces hay una posibilidad de que el país realice ajustes en sus políticas, incorpore a esa población en edad de trabajar, entiéndase en este caso jóvenes, entienda en este caso personas que están en su vida productiva activa, y entonces los incorpore al mundo del trabajo, y con esa dinámica, pues digamos que entonces mejorar los ingresos y naturalmente que mejorar el empleo. Ahí estaría entonces el primer punto de nuestra conversación el día de hoy, y es hasta donde entonces el país reconoce el cambio poblacional que hemos tenido en los últimos 40, 50 años, 60 años casi, y entonces en ese sentido yo creo que habría mucho que decir, porque si bien es evidente el cambio poblacional, no lo es tanto en materia de políticas que se hayan diseñado comprendiendo este fenómeno como tal. Entonces muestro este primer gráfico sobre lo que significaría la dinámica poblacional del país. Y me devuelvo, perdón. Y otro mensaje que uno podría dejar aquí de cara al futuro es que si esta tendencia se mantiene, es muy probable que entonces ese grueso de la población, pues naturalmente que vaya creciendo, es decir, que la población se nos va envejeciendo, y lo que tendríamos que, digamos, advertir desde el día de hoy es que necesitamos, qué empleos necesitamos para una población que cada día se nos va creciendo, se nos va envejeciendo. El índice de envejecimiento inclusive en el país ya muestra una tendencia creciente, y ya hay municipios inclusive que tienen un índice de envejecimiento más alto que el promedio nacional. Entonces digamos que estos son perspectivas que también nos deja la lectura sobre la dinámica poblacional. Esta lámina es la lámina que presentó el DANE solamente para indicarnos cómo estaba distribuida la actividad económica en el país, sectorial. Ahí están cada uno de los sectores, y abajo está, digamos, agregado por sector primario, secundario y terciario. Nosotros pues tenemos una economía donde casi el 70%, casi el 70% está explicado por el sector terciario, que es lo que ustedes ven ahí en un color más oscuro, correspondiente a las actividades de ese sector. En cambio, las actividades del sector primario, que son actividades que están en la agricultura y explotación minera, digamos que son las actividades que representan más o menos el 13%, y las actividades secundarias o las actividades de la industria manufacturera pues son más o menos el 19%. Entonces digamos que es entonces la radiografía de lo que significaría la participación económica de los sectores hoy en el país, según el DANE. Y los pronósticos pues que se hacen a partir de diferentes instituciones pues llevan a pensar que el país va a tener este año crecimientos por encima del 7. Voy a decir que en general pues algunos han dicho que el 7, 7 y algo, 8 inclusive se han dicho en algunos casos, y hay algunos que se han atrevido a dar datos del 10 y por encima del 10. Pero entonces esta es la muestra, digamos, de una radiografía rápida de estimaciones de varias entidades. Esto también es una lámina del DANE, he conservado tal cual la lámina simplemente para decir que esta es la forma como se estima que la economía se está proyectando en materia de crecimiento, y que más o menos están estimando tasas superiores al 7%. Eso significaría que entonces estamos saliendo pues de ese bache que tuvimos el año pasado en materia económica, que fue menos 6.8, y que estaríamos este año sobre el 7%. La gran pregunta que deja eso es esto lo ha planteado Fedesarrollo, y Fedesarrollo lo que sugiere es que, pues si bien se están esperando crecimientos alrededor del 7, no se está viendo que sea de la mano del empleo.
Y creo que entonces estamos en el segundo punto, ya planteé uno, este sería el segundo punto, y es entonces si la economía va a crecer a unas tasas más o menos del 7%, como lo estiman algunos, la pregunta es qué tanto eso está apalancado por el empleo, porque pareciera que no es así. El desarrollo califica que la recuperación económica que se está dando no se está generando o no se está dando a partir de la suficiente generación de puestos de trabajo. Entonces eso creo que es una gran pregunta. Alguien podría responderla de una manera rápida diciendo que entonces la economía crece y crecerá a ese nivel, aun cuando el empleo no, y que la diferencia se explicaría por razones de productividad. Yo ahí plantearía un gran interrogante y diría si será la productividad la que explicará esa gran diferencia. Yo no estoy tan seguro, pero entonces que haga parte de eso de la conversación del día de hoy. Y en materia de producción de cara al resto del mundo, un poco la integración comercial, de cara a las exportaciones, esto es lo que ha dicho Analdex. Analdex dice que la economía colombiana hoy está tan cerrada como antes de la apertura. Esa frase me parece que es una frase tremendamente dura para los 30 años que tenemos de internacionalizando la economía. Es una frase supremamente fuerte, pero no es mucho más que una frase, o sea, es una comprobación de que llevamos 30 años con un modelo de apertura que pareciera ser que no se ha materializado según la experiencia ya sectorial que tenemos. Entonces dice Analdes que prácticamente nosotros nos ubicamos como la tercera economía más cerrada de América Latina, solo superando a Brasil y Argentina. Y en la gráfica, Colombia es esa línea roja que ustedes ven por aquí, donde prácticamente desde el año 70, digamos que no se mantiene constante lo que significaría el comercio como una proporción del PIB, ¿no? Y eso sería lo que le permitirá a Analdex concluir que entonces nosotros, digamos, seguimos siendo una economía cerrada o una economía que seguramente tiene muchísimas barreras para integrarse al comercio global. Eso tiene explicaciones de este tipo, o al menos aquí se encuentran ya las primeras ideas generales sobre qué está pasando en la estructura productiva de cara a las exportaciones. Este es simplemente la radiografía del comercio exterior vista desde las exportaciones tradicionales y no tradicionales. La barra más oscura es las exportaciones que realiza el país cada año en materia de exportaciones tradicionales, y la barra, el complemento, que es un color más claro, pues son las exportaciones no tradicionales. En el año 92, a la parte izquierda, como ustedes lo ven, en el año 92, más o menos la distribución de las exportaciones totales era 50-50, es decir, 50% de lo que se exportaba era tradicional y 50% era no tradicional. Hicimos la apertura y casi que 3 décadas después estamos viendo que hoy el 70% es exportaciones tradicionales y solo el 30% es no tradicional. La conclusión simple que se podría sacar a partir de una lectura rápida y un gráfico como esto es, pues, hicimos una apertura para exportar más de lo mismo. Y hicimos una apertura para concentrar la economía en sectores tradicionales, y eso no nos ha permitido seguramente que entonces ampliar la oferta exportable del país. Eso es un problema de la estructura del país, es un problema que tiene que ver con el modelo de desarrollo, y entonces llevaría la discusión hasta allá a decir que eso es un problema de revisión del modelo de desarrollo. Cuando entramos a revisar el modelo de desarrollo, pues seguramente que tenemos que revisar también la configuración del empleo. Entonces yo creo que estamos ante un conjunto de situaciones que nos explican que tenemos un modelo muy apretado, un modelo que no nos ha permitido diversificarnos, y en ese sentido pues seguramente se han vuelto mucho más estrechos los mercados y la generación de empleo. Esto corrobora lo que estamos diciendo, pues esta es un poco la configuración de las exportaciones, donde están concentradas en el año 62 y donde estaban concentradas en el año 2019, año justo previo a la pandemia. Nosotros exportamos en el 62, la mayor parte de las exportaciones estaban concentradas en café, y una parte, nomás una cuarta parte, era simplemente petróleo y minería. En el año 2019 se invierten los papeles, el 61% es petróleo y minería, 8% químicos y el 6% es café. Es decir, que entonces aquí hay un cambio rotundo en lo que significaría la estructura productiva del país, pero el cambio rotundo nos condujo no hacia sectores que agreguen valor, que diversifiquen la economía y que sean inclusive que creen empleo, porque el sector petrolero y minero no es el mayor creador de empleo, no es intensivo en mano de obra. En cambio, hay otros sectores como sectores que están asociados al agro
o a la agroindustria, y esos sectores digamos que sí podrían ser intensivos eso. Pero esos sectores son los que, como ustedes los están viendo, exportan menos o participan menos de las exportaciones del país. Y cuando uno mira esto también en perspectiva, pues aquí está desde el año 70 hasta el 2018, pues uno ve lo que ha ocurrido en materia sectorial. Ahí está más o menos lo que le ha ocurrido al café, que es la parte baja, toda la parte sombreada, el área sombreada inferior, es lo que corresponde a las exportaciones de café. Con esto participaba el café más o menos con el 60% participaba en las exportaciones, y eso ha disminuido, como lo acaban de ver en la gráfica anterior, en el cuadro anterior, y lo mismo le ha ocurrido a la agricultura, a la actividad agropecuaria, y en parte también a lo que sería al sector industrial. Pero en cambio sí ha ganado espacio, como ustedes lo ven aquí en este color azul oscuro, que sí ha ganado espacio lo que es carbón, petróleo y ferroníquel, y simplemente arriba dejamos lo que sería otras actividades mineras. Esto creo que es entonces unos diagnósticos que nos tienen que llevar a revisar si el país definitivamente va a seguir apostando por un modelo de desarrollo de este tipo, donde acabo de decir que no es intensivo en mano de obra y sacrificando seguramente puestos de trabajo en otro lado. Pero tiene un ingrediente esta lámina y la utilizo para, me apoyo en ella para enviar otro mensaje, y es de cara al cambio climático nosotros deberíamos pensar también cuáles son los sectores o hacer análisis sobre cuáles son los sectores que son aportantes de gases de efecto invernadero. Y yo creo que ahí el país todavía está en deuda de hacer esos análisis rigurosos, minuciosos, casi que con un espíritu de relojero suizo, para analizar cuáles son esos sectores en los cuales había que hacer las apuestas a futuro, no solo por el asunto climático, sino también por donde haya mayores generaciones de empleo. La OIT ha llamado a pensar seriamente los modelos de desarrollo en función de la adaptación al cambio climático y tomar medidas justamente con gases, en función de los gases de efecto invernadero. Allí hay posibilidades, inclusive en esos procesos de transición, hay posibilidades de generar nuevos empleos y inclusive garantizando la existencia de los que hoy se mantienen. Entonces esto creo que son unos desafíos que se podrían dejar de cara a la luz de repensar el modelo, y nosotros que estamos hoy próximos a un proceso electoral nacional, ¿no? Entonces creo que eso hace parte del debate. Bueno, y esto digamos que es Analdes también, corrobora lo anterior. Nosotros tenemos, pero esta la voy a enfocar hacia lo siguiente, pues ahí repite Analdes donde estamos enfocando las exportaciones, bienes primarios, y el 62%, y el 15% en recursos naturales. Pero hay una franja aquí pequeñita, que es el 2%, y es en alta tecnología. Esa franja pequeña es una oportunidad que el país tiene para ampliarla. Ahí hay generación de empleo, ahí hay sectores que son intensivos en mano de obra y tienen una ventaja, y es que esos sectores tienen salarios de enganche mucho más altos que el sector minero, por ejemplo. Entonces, una forma de repensar lo que significaría el empleo y el ingreso en el país sería orientar los esfuerzos hacia sectores, en este caso, de alta tecnología con vocación exportadora. Estos son los impactos laborales que nos deja la pandemia. Entonces ya pues todo el mundo sabe que el mes más crítico fue el mes de abril. Las dos líneas que ustedes ven arriba discontinuas son el año 2018, el año 2019, se comportaban muy parecido, pero la línea que ustedes ven continua en la parte inferior pues significaría la evolución de los ocupados, ese es el empleo, la evolución de los ocupados mes a mes durante el año 2020, y entonces el empleo, claro, se pierden empleos sobre todo en marzo, abril, y se empiezan a recuperar de mayo en adelante, pero a hoy, 2021, octubre, todavía no hemos podido recuperar los niveles de 2019. El dato de la semana pasada, antepasada de la ANDI, es que faltan más o menos 424.000 empleos a nivel nacional para alcanzar los empleos que teníamos en el año 2019, y en el área metropolitana ese dato da más o menos alrededor de 63.000 empleos. Es decir, que todavía entonces hay una brecha, pero yo ahí preguntaría lo siguiente, y es si todos los empleos que ya se han recuperado tienen las mismas condiciones y se han establecido sobre los mismos parámetros contractuales y de calidad del empleo que se tenían por lo menos en 2019. Yo creo que ahí hay un gran interrogante, y algunos datos que nos da el DANE, que los tengo más adelante, nos podrían sugerir preguntas, o nos podrían sugerir inclusive algunas ideas sobre qué de tanta calidad son esos empleos que se están recuperando. Esto sería el desempleo, esta sería la contraria. Entonces ahí está la evolución del desempleo, la línea
negra continua, que la que ustedes ven en la parte superior, eso significaría el volumen de desempleados que crecieron entre abril, mayo, más o menos, y ahí empieza, digamos, el proceso de recuperación. Pero todavía, insisto, no nos hemos podido recuperar a los niveles de 2019. Esa es la primera parte, esas son las características de la estructura productiva del país. Para sintetizar, simplemente, entonces, digamos que es tengo una estructura productiva anclada en el sector minero energético, lo que se llama una economía extractivista. Tenemos un sector que no es intensivo en mano de obra, tenemos una vocación exportadora muy débil, y creo que, digamos, eso podría ser una síntesis rápida de lo que significaría la estructura productiva del país. Las particularidades del mundo del trabajo, ¿no? Entonces miremos un poco algunos datos sobre lo que significaría el ahorro en la inversión. Este es Estados Unidos y este es un dato de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos con datos censales, pero solamente para mostrar que desde antes de la pandemia, inclusive para Estados Unidos se corrobora desde los años 80, se evidenciaba lo que algunos han llamado el desacople entre la producción y el desempleo. Ese desacople significa que entonces la producción va por un lado, crece más rápido la producción y no crecen tan rápido los salarios. Ese es el gran desacople que mostraba la economía gringa, por ejemplo. Aquí estaría representado en una línea azul, que son el sector de las empresas no agrícolas. Esa sería la producción real de las empresas no agrícolas, y es la línea azul que es superior por aquí. Y con respecto a esta línea roja, que significaría la mediana de los ingresos de Estados Unidos, de las familias, y entonces vemos que efectivamente la producción crece mucho más rápido que la mediana de los ingresos. Ese es el fenómeno que se venía, digamos, identificando en materia del mundo del trabajo, y el desacople entre producción y empleo, o algunos lo han llamado entre productividad y salarios, como lo representa la OIT. Este es un informe de la OIT de 2019 sobre la tendencia de los salarios reales en promedio y la productividad, y la OIT comprueba que definitivamente la productividad crece mucho más rápido que los salarios. Lo plantea como una gran preocupación y hace una invitación a los países a tomar en serio esta relación, y sobre todo a tomar medidas para cerrar la brecha, porque entonces se estaba generando un proceso de deterioro, digamos, de lento crecimiento de los salarios, lo cual afectaría también la calidad de vida de los trabajadores. En Colombia, pues este es el dato reciente, es el último dato que tenemos nosotros en Colombia sobre lo que significa la ocupación y la distribución del tiempo. Esta sería la gráfica que nos muestra en qué ocupa la mayor parte del tiempo las personas. Aquí están hombres y mujeres, esta es la perspectiva de género. Y el último dato que nos presenta el DANE es que pues más o menos los hombres el 70%, las mujeres el 40% casi, estuvieron distribuyendo el tiempo, la mayor parte del tiempo, en asuntos laborales, es decir, estaban trabajando. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 50% estaba trabajando. Pero mirando la otra proporción, es decir, otra parte de la población dedica la mayor parte a oficios del hogar. Y particularmente ahí sí está muy claro que son más las mujeres que los hombres los que dedican mayor tiempo a esos oficios del hogar. Centrando el foco solamente en ese indicador, esto es lo que varios han llamado economía del cuidado, y es una economía que no tiene remuneración y por lo tanto entonces lesiona bastante los ingresos de los hogares. Esto creo que tiene que ser entendido desde esa perspectiva, porque queda la pregunta de si muchas mujeres, por ejemplo, en este caso, perdieron los empleos, fueron a la casa, hoy desarrollan oficios del hogar, pero no tienen ingresos, lo cual significaría que se lesionaron sustancialmente los ingresos de las familias y de los hogares. Creo que debe ser entendido así, amerita un seguimiento sistemático, un análisis más detallado, porque puede ser que por esta vía se esté entrando inclusive la mayor pobreza, a los hogares, inclusive desigualdad. Esta es la misma idea, pero simplemente vista por edad. Es decir, ¿cuál es la ocupación? Hay que ocupar la mayor parte del tiempo las personas, pero según las edades. Y entonces aquí las edades entre 10 y 24, que sería el primer rango, entre 25 y 54 el segundo rango, y mayores de 55, pues vemos entonces que para los dos primeros rangos estuvieron trabajando, la mayor proporción estuvo trabajando,
pero en cambio para los mayores de 55 pues estuvieron en oficios del hogar. Es decir, eso puede explicarse que algunos fueron cesantes, están en una categoría de cesantes, o algunos inclusive disfrutando de parte de su pensión. No, las estimaciones dan, o los datos del DANE muestran que no necesariamente es lo segundo, pareciera ser que es población cesante que sale del mundo del trabajo y va a oficios del hogar. Entonces aquí también digamos que hay una perspectiva sobre lo que significaría la distribución del tiempo y preocupa lo que está pasando con la economía del cuidado. Y esta sería la tercera lámina sobre el mismo tema, pero mirándolo en función de pobreza. Es decir, los pobres y los no pobres, a qué dedicaron la mayor parte del tiempo. Entonces se encuentra que el 53% de los no pobres estaban trabajando, el 46,7% de los pobres estaban trabajando también, pero también vemos que entonces la gran mayoría, una tercera parte, digamos el 33 y el 30, casi 40% de los no pobres y pobres estaban, digamos, en oficios del hogar. Aquí también entonces se repite, luego entonces hay un patrón sistemático de que las personas se nos fueron a oficios del hogar, particularmente las mujeres y mayores de 55, y aquí digamos que sí no hay una tendencia tan clara entre pobres y no pobres, sino que más o menos son los mismos porcentajes en los cuales están desarrollando oficios del hogar. Repito, oficios del hogar están dentro del campo de la economía del cuidado, son actividades que generalmente son no remuneradas. Esta es la pregunta que el DANE hace ahora en Pulso Social, preguntándole a las personas sobre la posibilidad de ahorrar parte de sus ingresos. Entonces, la respuesta es si puede ahorrar parte de los ingresos o no puede, o no tiene ingresos. La respuesta más grande, digamos, ustedes lo están viendo ahí, por total de las 23 ciudades, el 78% dice que no puede ahorrar, que no tiene cómo ahorrar. El 76 de los no pobres dice que no ahorra, llama la atención el porcentaje que sea semejante al de los pobres, que es el 82, que no pueden ahorrar. Entonces esto ya determina que hay unos problemas en la generación de ahorro de los hogares, y no he incluido para la presentación de hoy lo que piensan los hogares en función de hace un año. Y los hogares piensan que hoy la situación económica es peor que la que teníamos hace un año. Si estamos en procesos de recuperación económica, uno pensaría que no debería ser peor, sino que la expectativa debería ser positiva. Pero llama la atención que los últimos datos muestran que los hogares consideran que es peor la situación de hoy con respecto a la de hace un año. Esto es pues debería ser un tema que debería estar en la agenda pública, en la agenda noticiosa, y yo creo que sí nos muestra inclusive el impacto que tuvimos no solo en la pandemia, ya esto era una tendencia previo a la pandemia, y es lo que ha significado la pobreza de los trabajadores también y de los hogares, pero en función de lo que sería la seguridad alimentaria. Este es el promedio de comidas consumidas al día. Se lee de la siguiente manera. Esta es una encuesta que hace el DANE sobre 7 millones de hogares, casi 8 millones de hogares, aquí está, son los casi 8 millones de hogares, pero mire lo que ocurre con esto. Entonces, el DANE dice, de los casi 8 millones de hogares, 7,2 millones de hogares, antes de la pandemia, digamos que tenían acceso a las 3 comidas o más. 7,2 antes de la pandemia. En septiembre de este año, hace un mes, el DANE los consulta y resulta que se da cuenta que ya no eran 7 los que estaban accediendo a 3 comidas, sino que eran 5,5 millones de hogares. Es decir, que esa diferencia que hay allí se fueron a menores consumos de comidas diarias. Esto es una gran preocupación porque, digamos, nos está mostrando lo que significaría de manera muy fuerte, no solo la seguridad alimentaria, sino también problemas de ingresos en los hogares para llegar a consumir las 3 comidas diarias, ¿no? Esa sería, digamos, que entonces la gran preocupación que hoy tendremos en el país en materia de este tema. Esta es la misma foto, esta creo que nos lo muestra en materia de porcentaje. Mira, antes de la pandemia, que son las barras azules que ustedes ven, antes de la pandemia, más o menos, estaba, antes de la pandemia, no, el año pasado, más o menos era el 90%, más o menos el 90%, digamos que tenía acceso a las 3 comidas diarias. Y en el último dato que tenemos a septiembre de 2021,
es el 70%. Es decir, que hoy tenemos menos hogares consumiendo las 3 comidas diarias. Esto es un problema de ingresos, es un problema de pobreza y esto es un problema que nos genera, inclusive en perspectiva de población, pues naturalmente que unos problemas también a futuro sobre lo que significaría el desarrollo también de las personas, ¿no? Y esa sería la segunda parte. Ahora los invito a que miremos un poco la estructura social, hagamos una revisión sobre lo que el indicador Gini nos muestra y sobre las clases sociales que clasifica el DANE. Y entonces, pues empecemos diciendo lo siguiente, pues para nadie es un secreto en esta reunión de hoy que Colombia es un país desigual, pues acaba de salir el último informe del Banco Mundial repitiendo lo mismo, y simplemente digamos que nosotros tenemos un país que concentra el ingreso, el 10% más rico tiene un ingreso que es 11 veces más grande que el 10% más pobre, y esa relación pues es mayor si la comparamos frente a Estados Unidos, donde la diferencia es 6 veces, donde Europa es por ejemplo 3 veces, en Chile es 8.4 y en México es más o menos 9.5 veces. Es decir, nosotros tenemos una desigualdad muy, muy grande. Está reconocido por la Comisión de Equidad Tributaria, ese dato es de la Comisión, y en ese sentido por eso somos uno de los países más desiguales del mundo. Eso se corrobora con el indicador Gini. Todos sabemos que el indicador Gini, si lo diferenciamos entre el Gini antes de impuestos y el Gini después de impuestos y transferencias, el segundo debería ser menor al primero. Para que todos me entiendan, quienes no estén familiarizados con el indicador, simplemente el Gini es una medida de concentración, es un dato que se estima entre 0 y 1, indicando que 1 es desigualdad, 0 es la igualdad perfecta, por lo tanto tender hacia 0 sería muy bueno. Luego entonces un indicador antes de impuestos como Colombia, que lo ven allí, el punto rojo sería antes de impuestos, es 0.57 más o menos, este es un dato de la Comisión también de expertos en tributación, y después de aplicarle impuestos y transferencias, que sería el punto verde, debería ser mucho menor, y resulta que ese Gini es casi igual. Cuando el Gini antes de impuestos es el mismo al Gini después de impuestos, eso lo que muestra es que el país tiene serios problemas en la política de redistribución del ingreso, cosa que no pasa en los países de la OCDE. Los países de la OCDE, el Gini antes de impuestos es 1, es 0.4 por ejemplo, y después de impuestos es más o menos 0.27. Entonces ahí se evidencia que las políticas de redistribución del ingreso, la forma como se cobran los tributos y la forma como se entregan, por ejemplo, subsidios o se hacen transferencias condicionadas, etcétera, pues está llegándole a las personas y eso permite disminuir la concentración del ingreso. Colombia no tiene eso. Colombia tiene entonces un Gini que está reflejando que tenemos serios problemas en la política de redistribución. Esta gráfica, insisto, es de la Comisión de Beneficios Tributarios creada por el gobierno anterior. Y estos son los datos, ahora sí, que ya el DANE nos muestra sobre el Gini actualizado a 2020. La línea azul que ustedes ven en la parte superior es el Gini total, es la concentración del ingreso a nivel total. Recuerden que entre menor sea, o sea, por ejemplo, cuando pasamos de un 0.53 en 2014 a un 0.58 en el 2017, esto significaría una tendencia favorable, es decir, el país estaba entrando en una tendencia positiva en materia de redistribución del ingreso, pero desde el 2017 hay un punto de inflexión y el país venía, digamos, aumentando el índice de Gini. Esto para decir que algunos han pretendido justificar que la pandemia fue la culpable de haber aumentado el Gini al nivel en el que nos encontramos hoy, que es por encima que teníamos hace 8 años atrás. Habría que decirle que no es cierto, porque más o menos desde el 2017 teníamos un punto de inflexión que venía creciendo el indicador. Por lo tanto, entonces, no es culpa de la pandemia todo, sino que la pandemia es responsable del último tramo, pero nosotros teníamos ya 3 años de índice que venía creciendo. Ese índice, esa concentración del ingreso, se observa con claridad que es un problema en las zonas urbanas, o sea, el resultado de esa, o ese mal resultado, voy a decirlo así, se explica por lo que está pasando en las zonas urbanas, no tanto por lo que está pasando en las zonas rurales, porque de alguna manera el Gini en las zonas rurales es un poco más constante, no tiene esa variación. El cambio sí lo explica, a nivel nacional lo explican las zonas urbanas. Y esto es el resultado por clases sociales, lo que el DANE llama clases sociales, es decir, la clase alta, media, vulnerable y pobres.
donde vemos lo siguiente, el resultado final, aquí en 2020 el resultado es que la clase alta, que está en la línea inferior, pasa de 2,2 a 1,7, es decir, disminuye la clase alta en el país, la clase media baja de 30 a 25, la clase vulnerable baja de 32 a 30 y la clase pobre aumenta de 35 a 42. Es decir, todas las clases sociales disminuyen, se vuelven más pequeñas, pero la que se vuelve más grande es lo que llamamos nosotros clase social pobre, lo que el DANE llama clase social pobre. ¿Cómo se clasifica esta clase social así? Son las personas que en el hogar obtienen ingresos entre 0 y 331,000 pesos. Esos están en esta clase social pobre. ¿Quiénes están en la clase vulnerable? Son los hogares que dentro del hogar, o sea, el ingreso del hogar distribuido ahí en el hogar, está entre 331 y 653,000 pesos. Eso sería la clase vulnerable. La clase media son los que obtienen ingresos desde 653,000 hasta 3,5 millones, y la clase alta son los de mayores de 3,5 en adelante. Esa es la forma como se organiza. La forma de presentar esto, como muchos medios los reprodujeron esta noticia, era que simplemente en Colombia el 42,5% de la población era pobre. Esta es la población total. Y yo creo que ese dato habría que mirarlo con muchísimo más amplitud. Y yo creo que eso sí es correcto decir mejor que el 73%, es de la población colombiana, ojo, de la población colombiana es pobre o vulnerable. Creo que, y si elevamos todo esto a categoría de pobreza en general, pues le podemos decir que el 73% de la población en Colombia es pobre. Eso sería un dato ya revelador que nos invita a repensar no solo la política de redistribución del ingreso, como lo acabo de justificar atrás, sino también el mismo modelo de desarrollo que lo planteé en la primera parte. Yo creo que aquí estamos, entonces, estos datos nos van dando una especie de martillazos sobre la necesidad de hacer unas revisiones a temas estructurales sobre los cuales el país pareciera que viniera en una especie de piloto automático. Este creo que es un dato absolutamente revelador, pero que no ha tenido el eco necesario a mi modo de ver y según lo que he visto en los medios. Parte de las formas de empezar a repensar esto estaría en la forma de distribuir recursos como los de regalías. Este es el informe de regalías de la Contraloría en el año 2017 y dice una cosa terrible. Dice la Contraloría que con la intención de llevar recursos a más regiones del país, lo que se conoció tradicionalmente con la figura aquella de la mermelada en la tostada, más mermelada en la tostada, vamos a repartirla, la mermelada en la tostada, esa idea condujo a lo siguiente. Pues, según la Contraloría, más de 12,000 proyectos fueron aprobados entre el 2012 y el 2017 por un valor de 30 billones de pesos, pero que el valor promedio de cada proyecto era un valor irrisorio y era más o menos de 2,5 millones. Es decir, que se repartieron los recursos, pero los impactos fueron absolutamente bajos. Esto tiene que llamar a la reflexión y es que se perdió la posibilidad de orientar unos recursos importantes en cuantía hacia temas y líneas estratégicas del país. Nos acabamos de dar cuenta que el país no diversificó su oferta exportable, no está ampliando las unidades productivas. Para dar el dato de las empresas, en Colombia teníamos antes de la pandemia 1,700,000 empresas registradas formalmente en las cámaras de comercio, y después de la pandemia el año pasado terminamos con 1,591,000. Es decir, ahí hay un espacio también importante para mirar qué está pasando con los procesos de formalización, y entonces en ese sentido lo que perdimos fue la posibilidad de orientar recursos importantes hacia sectores estratégicos, hacia ampliar la diversificación exportable del país, hacia crear valores agregados, y en cambio lo que vimos fue distribuirlo por todo el país, pero en proyectos de muy bajo impacto. Esto creo que también es un dato revelador, lo que deja la Contraloría al revisar los OCAT y la gestión de recursos. Bien, y ya entrando en la recta final, pues vamos a mirar rápidamente ahora sí unas reflexiones sobre las políticas de redistribución del ingreso para justificar todo esto que estamos diciendo. En el país una forma de redistribuir, todos sabemos que es a partir de las reformas tributarias. Las reformas tributarias en el país tienen que estar inspiradas por los 3 principios constitucionales, que es eficiencia, equidad y progresividad. Y suponemos, al menos vamos a suponer,
en este conversatorio que las 15 reformas que se han aplicado desde el año 90 hasta hoy, casi que una reforma cada 2 años, se han hecho a partir del cumplimiento de los 3 principios constitucionales. Al menos en teoría debería ser así. Entonces, con estas reformas tributarias también hemos aplicado 3 comisiones de expertos en 5 años. En el 2015 tuvimos la comisión de expertos de la equidad y la competitividad tributaria, después vino la comisión de gasto e inversión y finalmente la del año pasado que terminó este año en marzo entregando su informe, que es el informe de la comisión de expertos en beneficios tributarios. Es decir, 3 comisiones de expertos analizando la estructura tributaria del país en función de redistribuir mejor el ingreso en el país. ¿Qué han dicho ellas? En grosso modo y a manera de síntesis, que tenemos un sistema que no es progresivo, una estructura tributaria que es regresiva, y en ese sentido pues llaman a la reflexión sobre diversos temas. Pero vamos a mirar algunos otros. Estos son un estudio que hizo Facundo Alvarado y Juliana Londoño. Juliana Londoño es la hija de Juan Luis, el exministro fallecido, y ellos dos hicieron un estudio para revisar lo que significa la participación del ingreso de los más ricos en el país. Este sería el 1% más rico entre el 93 y el 2000, la gráfica de la izquierda, y se lee de la siguiente manera, es decir, el 1% más rico participaba en el año 93 con el 20% del ingreso y terminó en el año 2010 participando más o menos con el mismo porcentaje. Es decir, que entonces en este periodo de tiempo no se modificó la participación del ingreso del 1% más rico del país. Y en este momento se han aplicado mal contadas unas 7, 8 reformas tributarias. Es decir, que entonces las reformas tributarias no fueron capaces de alterar, de modificar la participación del ingreso y solamente alguien podría decir, pero entonces aquí ¿qué ocurrió? Es decir, aquí hay un descenso en la participación del ingreso de los más ricos. Habría que decirle que este descenso ocurre por el ciclo económico del momento. Todos sabemos que aquí tuvimos la crisis del año 98 y 99 y que entonces fue el ciclo económico el que sí fue capaz de tocar la participación de ingresos, pero no han sido capaces las reformas tributarias. Eso lo dice Alvarado y Juliana Londoño, que la entrevistaron a propósito hace 15 días en El Espectador, entrevista que recomiendo leer. Y a mano derecha le hacen un zoom justamente al 1% más rico. Y me voy a concentrar en la línea inferior, que son los más ricos de ese zoom que ellos hacen, y simplemente para decir que la participación entre el 93 y el 2003, una década, no se modifica. Es decir, pasan los años y este ingreso, esta participación del ingreso no se modifica. Y después del año 2003, cuando vienen procesos después de inclusive de crecimiento económico, procesos de la bonanza minera que tuvimos posterior, ellos, contrario a disminuir la participación que debería ser, aumentan la participación del ingreso. Es decir, que entonces aquí hay serios problemas estructurales que nosotros tenemos todavía en lo que significaría esa parte superior de los ingresos más altos del país. No hemos sido capaces de tocarlos y ninguna reforma ha sido capaz de llegar a ellos. Cuando uno mira entonces cuáles son los ingresos de los más ricos del país, del 1% más rico del país, ese es el mismo estudio de Facundo y de Juliana, y entonces aquí está del 1% al 1 por mil más rico, uno se da cuenta que entre más aumenta la riqueza, entre más aumenta, pues menores son los ingresos laborales, menores son los ingresos que vienen por actividades propias al trabajo, y en cambio lo que aumenta es esta franja que ustedes ven acá, que es la franja que viene por rentas del capital. Es decir que entonces, claro, los ingresos más altos en el país están simplemente en rentas del capital y por lo tanto esto llevaría a pensar que las reformas tributarias para este segmento poblacional debería estar grabando este tipo de cosas, y por acá es donde entonces nos dimos cuenta recientemente con Panama Papers y con Pandora que eran las rentas que no tributaban o que por lo menos buscaban algunas condiciones un poco más cómodas en materia de lo que significaría dirigir recursos versus tributación. Eso nos lleva a este resultado. Este cálculo es lo que han hecho algunos profesores, este es el cálculo que han hecho inclusive, también lo tienen investigadores de tributación y los mismos estudios que he referenciado, y es la tasa efectiva de impuestos o la tasa efectiva de tributación de los más ricos. El 1% del país tributa más o menos, o tributaba el 5%, y a medida que aumentaba el ingreso, se hacían más ricos, más ricos, más ricos, la tasa de tributación era menor.
Esto no es progresividad, eso es justamente lo contrario a progresividad, eso sería regresivo, porque entonces la gráfica debería ser al contrario, y es que entre mayor ingreso debería ser más alta la tasa efectiva de tributación. Es decir, nosotros tenemos un problema estructural, no solo económico, no solo en vocación exportadora, no solo en generación de puestos de trabajo, sino también en tributación. Y creo que entonces estamos sumando elementos para la discusión de hoy, que es empleo e ingresos. Todo lo anterior, las reformas que se hicieron, todo lo anterior se ha hecho con un supuesto. Y es que entonces no se pueden grabar las rentas del capital, porque al grabar las rentas del capital se afectaría el empleo, porque se suponen, lo subrayo, suponen que las rentas del capital son las que crean el empleo, generan el crecimiento económico, inclusive ayudan también en materia de distribución del ingreso. Acaban de hacer el London School of Economics, acaban de hacer un estudio publicado en diciembre del año pasado, apenas saliendo del confinamiento, y el estudio lo que hizo fue lo siguiente: tomó 18 países de la OCDE, los analizó 50 años y miró en dónde se habían aplicado reformas tributarias con la idea de bajarle impuestos a los ricos, que es lo que nosotros hemos hecho en las 15 reformas tributarias que acabo de pasar. Entonces, ellos lo hacen para la OCDE y este informe del London School dice que los resultados son terribles, que a los 3 años de los recortes, la participación del ingreso del 1% más rico creció en 0.6 puntos porcentuales, pero 5 años después llega a 0.8 porcentuales. Es decir, que bajar el impuesto a los ricos lo que hace es concentrar más el ingreso, y entonces eso lo que está indicando es que aquí definitivamente hay que desmitificar la idea de los impuestos. Todos saben, seguramente recordarán que el último gobierno, por lo menos, pero todos lo han hecho, han priorizado lo que significaría políticas tributarias en función de disminuir los impuestos a los ricos, a la renta del capital, bajo esta misma idea que acaba de desmitificar el London School. Estos son los resultados del estudio en materia de ingreso, en materia de PIB per cápita y en materia de desempleo, sin ningún resultado contundente en ninguno de ellos. Esta es la idea de cómo nosotros hemos aplicado, es decir, nosotros hemos bajado aranceles. Esto es Colombia, América Latina, los 18 países. Entonces nosotros hemos disminuido aranceles, por ejemplo, hemos disminuido impuestos a la renta, hemos disminuido lo que significaría impuestos también a la renta de sociedades, pero sí hemos sostenido lo que significaría las tasas de impuestos al consumo. Entonces, esta idea es la que habría que revertir, porque es la que está mostrando que nos está llevando por un conducto de malas políticas en materia de redistribución y no nos están permitiendo ni crecer ni generar empleo. Ese es el punto. Es decir, estamos tomando medidas tributarias que van en contra de la creación de puestos de trabajo, la ampliación de mercados, inclusive de la diversificación también de la economía. Oxfam lo dijo muy bien, yo retomo la frase de Oxfam en su informe de 2018, dice que en una democracia donde el bien común debe primar sobre los intereses individuales, lo último que debería hacer una política pública es aumentar la pobreza y la desigualdad. Es decir, nosotros todo lo que hemos hecho es crear unas políticas casi que aumentando la pobreza y la desigualdad, lo dice Oxfam en 2018. Este es el informe de la OCDE sobre movilidad. Estamos incluidos ahí nosotros al final. El último país que ustedes ven en ese rango es Colombia. Simplemente la OCDE lo que hace es un análisis de, dadas las condiciones que existen en los países, cuántas generaciones nos demoraríamos para sacar al 20% de la población más pobre, y pues el primer lugar lo tiene Dinamarca, que en 2 generaciones más o menos estaría superando, digamos, o sacando a esas familias o a esa población más pobre según el nivel de ingresos de ellos, pero nosotros estamos en el último lugar, debajo de Sudáfrica, donde nosotros nos demoraríamos 11 generaciones, y lo dice la OCDE, y he conservado, digamos, el informe, he copiado literal la página de la OCDE sobre lo que significaría la movilidad intergeneracional o generacional mejor. Bueno, y a manera de colofón, termino con esto. Esta discusión hoy del empleo, de los ingresos, va muchísimo más allá, y eso es lo que he tratado de hacer en la conversación de hoy, va muchísimo más allá de pensar si es un asunto de crear oficinas de empleo, si es un asunto de crear más subsidios, transferencias monetarias condicionadas, y es un tema que va más allá. Es un tema que es monetario, que es tributario,
y creo que he dado elementos para la conversación alrededor de eso. Es un tema que tiene que ver con la estructura productiva del país, es un tema que tiene que ver con la forma como el país se inserta al mundo o al comercio internacional. Es un asunto que tiene que ver con la forma como nosotros distribuimos el ingreso y es un asunto que tiene que ver también con la forma como nosotros permitimos que la sociedad vaya ascendiendo en ese proceso de inclusión. Este es Thomas Paine, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y tiene además de su libro de Justicia Agraria, pues hay una frase que suele ser coloquial y utilizarse bastante, sobre todo en el último año se ha utilizado bastante, y es porque dice que es incorrecto decir que Dios creó ricos y pobres, Él solo creó al hombre y a la mujer y le dio la tierra como herencia. Este es un asunto que se ha tomado inclusive como inspiración. Este es Philip Van Parijs, y Philip Van Parijs de alguna manera recoge las ideas de justicia agraria de Paine y crea lo que hoy conocemos como la renta básica. Es decir, que pensar entonces nuevos escenarios para el empleo y el ingreso en el país implicaría pensar asuntos como trabajo decente, como rentas básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Philip Van Parijs, que es uno de los inspiradores de la renta básica, de alguna manera recoge esas ideas y propone lo que hoy conocemos como renta básica universal. El año pasado, en el pleno marco de confinamiento, nos sentamos en una mesa, un grupo de profesores investigadores, se llamó la Mesa de la Renta Básica. Escribimos un libro, el libro está publicado, escribí mi capítulo con el profesor excomisionado estuvo en la comisión de gasto, Jorge Iván González, y escribimos allí un capítulo que se llama Hacia el horizonte de una renta básica universal, un poco dando algunas ideas si una sociedad piensa en incorporar una renta básica, qué podría hacer, y quisimos allí dar algunas ideas. Ese recetario que ustedes ven allí es la forma como se ha, digamos, adoptado sinónimos para la renta básica. No todos los sinónimos que se adoptan, que se han acogido, no todos recogen la idea de la renta básica. Lo que ustedes ven en la parte inferior de color azul es lo que sí es una renta básica universal. Lo que ustedes ven en color negro son algunas formas de denominarla, pero no son rentas básicas en su concepción pura. Entonces, lo que es un ingreso básico de subsistencia, un mínimo vital, los pisos de protección social, el salario mínimo constitucional, la renta básica per se, la renta básica de emergencia, el ingreso solidario del gobierno de Duque, Bogotá Solidaria o renta de vida, esos no necesariamente están en la línea de una renta básica en su concepción pura, quiero decirlo. En cambio, lo que ustedes ven abajo, pues eso sí. Y pues termino con esta frase de McNiff, permítanme leerla, diciendo lo siguiente. McNiff decía, hoy parece un lugar común afirmar que América Latina está en crisis. Son muchas las versiones, descripciones e interpretaciones que se han hecho de la crisis, por lo que el diagnóstico de la enfermedad parece estar completo, por lo menos en sus contenidos más profundos y trascendentes. Lo que no ha generado consenso es el tratamiento, debido a la complejidad del cuadro que se nos presenta. Se intuye con claridad que las recetas convencionales y tradicionales de cualquier trinchera que venga no funcionarán. Sin embargo, hay una especie de temor paralizante que inhibe el diseño de caminos radicalmente distintos que pudieran eventualmente sacarnos del embrollo. Hasta ahí, McNiff. Quiero decir que la pandemia, aquello que hemos llamado un hecho fortuito que nos llegó, al cual no estábamos preparados y sobre el cual necesitamos imaginar una cantidad de ideas, porque las tradicionales, las convencionales, las ortodoxas parecen no estarnos ayudando, pues deberíamos entonces permitirnos nosotros soñar, permitirnos seguir inclusive procesos utópicos para por ese camino encontrar quizá alternativas. Pero cuando uno se enfrenta a frases como la renta básica para hogares sí, pero no en esta pandemia, dicha por el ministro Carrasquilla, se evidencia que definitivamente se quiere cerrar la puerta hacia nuevas alternativas, imaginarios y escenarios. Yo dejo aquí y agradezco infinitamente su paciencia y quedo muy, muy atento a las consideraciones y las preguntas que tengan. Gracias, muy amables. Doctor Pedro Juan. Doctor Jorge, qué maravilla de charla, hombre, muchas gracias. Amena, profunda,
con muchas aristas. ¿Sabe, María? Nos dejaste mucha tela para cortar, pero para eso es el tema, para eso es el tema. Y siendo más un seguidor y un admirador que un profesional formado en economía, quisiera compartir con ustedes, que sí son los ilustres reflexionadores de este tema, algunas cositas. Pues de entrada el título de la charla es muy insinuante: ¿cómo está el empleo y los ingresos de las familias colombianas? Yo pienso que para los de mi generación 64, pues esto es una película como repetida, ¿cierto? Es como cuando uno iba primero a las películas los domingos a las 11 de la mañana, que las cambiaban como cada 3 años, pues eso nos tocaba ver la misma historia cada rato. Y a mí personalmente me ha tocado enfrentar un vacío profesional grande, porque ni en el pregrado ni en el posgrado nos dieron elementos para estudiar demografía, por mil razones que yo no entiendo. Sería cuestión religiosa, sería que no desatendíamos el tema, lo que se quiera. Para nosotros fue muy complejo, a los que estudiamos ingeniería de sistemas acá en EAFID, en la de Antioquia, en los 70, que fuimos las primeras promociones, porque eso coincidió con una cosa muy loca, Jorge, y es que mientras se montaba la carrera de ingeniería de sistemas, distinto a computación, se cerraban los programas de estadística, ¿cierto? Entonces, usted hoy habla del Big Data y el Little Data y de todas las carretas, y creo que nos falta fundamento para que esa cosa como que quede bien organizadita desde el principio. Ahora, ese tema demográfico es una cosa muy compleja, porque es que Colombia, y lo digo con respeto, pero con sorna. Hombre, nosotros hemos ido como de malas para hacer censo, ¿cierto? Porque es que los propios funcionarios públicos se encargan de desacreditar los resultados. Es que yo me acuerdo en la época, Juanchito, vos no habías nacido, de Belisario Betancur, que hizo un censo y se le embolataron 6 millones de colombianos, ¿cierto? Pero 6 millones, pues que yo no sé dónde los tenían guardaditos, pero acordate, Miguel Lucho, que eso fue así, y entonces los per cápita... No, se embolatan la conveniencia casi siempre. Casi siempre. Entonces, los per cápita, los estudios, las transferencias, que en ese momento, antes de la Constitución del 91, estaban regidas por otras reglas, pues digamos que eran viciadas. Dejémoslo viciadas, no me quiero meter en más cosas horribles. Ahora, pero bueno, en ese momento hay embolatados 5 millones. ¿Sí? Ahí están peleando entre el registrador y el director del DANI a ver cómo encuentran eso. Yo creo que van a partir diferencias, ¿sí? Deben quedar al final en 52.5. Sí, por Dios. Eso le llama machete, pero bendito sea el Señor. Ahora, nosotros en Colombia, como somos unos irrespetuosos, recordemos que la autoridad electoral, pues en términos de registro, es el señor registrador general de la República, pero la autoridad en términos demográficos es el señor del DANI. A no es que hayan cambiado eso, pues no nos hayamos dado cuenta, ¿cierto? La cosa es que usted no esté de acuerdo, pero no puede desautorizar. Yo no le puedo decir a Jorge Coronel, Jorge, esa camisa debe ser con una chaqueta naranjada, pero yo no me puedo poner con las bobadas, pues por Dios, ¿cierto? Ok, listo. Esa concentración, estoy tratando de hacer un recorrido por tu charla, Jorge, ese reflejo de lo que es la estructura productiva colombiana del 13 primario, 19 secundario y 68 terciario, pues muestra una realidad, digamos, que va en ascenso para el último renglón, pero donde las exportaciones tradicionales siguen siendo las que son. Ahora, uno ve cosas contradictorias, ¿cierto? Por un lado, seguimos con carbón, seguimos con los hidrocarburos, lo mucho poquito que produzcamos, y 2 o 3 cositas más. Pero acuérdense que todo lo que tiene que ver con el Pacto de París y lo que se viene ahora con Escocia y con Glasgow, esa reducción de ese consumo, ¿cierto? Entonces, en clase de discusión, un escenario de esos bien locos, porque pues afortunadamente la academia sirve para eso, para construir escenarios. Entonces, en el 2030, 0 consumo de hidrocarburos. Déjenmelo poner como escenario, simplemente como escenario. Entonces creo que Colombia como que desaparece. Pues alguna cosa pues dramática le va a pasar, porque entonces nos vamos a tener que comer el petróleo de nosotros y sobre todo el carbón. El petróleo hasta de no traga, pero el carbón se lo tiene que masticar, Juanchito. Entonces esa cosa va a ser compleja y no estamos haciendo nada para pensar en sustituir.
ni como consumidores, ni como exportadores. No hay como reemplazar eso en la proporción que es en el corto plazo. Ahora, el tema agrícola sigue siendo preocupante porque es que, hombre, si uno lee a Payne y no lo tiene que releer, lo mismo que a Hernán Echavarría Olózoga cuando dice el sentido común de la economía o el sentido común de la reforma agraria, y acordarme que te tengo pendientes de esos datos, esos libros, Jorge, es que, hombre, por Dios, este país está importando el 54% de la comida. Pero eso no es presentable, ese dato no es serio. Doctor Pedro Juan, le complemento eso que acaba de decir. Antes de la apertura, importábamos 1 millón de toneladas de alimentos. 2019, 14, 15 millones de toneladas de alimentos. ¿Listo? Así es. Fuera de ese problema logístico interno del desperdicio de comida, ¿cierto? Porque una de las cosas tristes que yo se los reconozco humildemente y creo que aquí lo he mencionado profesionalmente, a mí me han dado muy duro dos conceptos, Jorge y Juanchito. Definir objetivos me parece muy complicado porque se confunden con los anhelos, las necesidades, los problemas, las inquietudes, los intereses y listo. Pero el otro es el tema del desarrollo. Porque es que en un país como esto, eso como que se confunde con desatrase y con reconstrucción. Entonces eso no da pie como para uno mirar, si es que el desarrollo es seguir hacia adelante, pues mirar hacia la línea de adelante. Muy bien. Lo de la reactivación económica que va por un lado y el empleo por otro, yo estoy de acuerdo con vos, eso no es productividad, hombre, yo no la veo. Bueno, yo no la veo. No, ojalá, por Dios y por la Virgen, pero esto es otro fenómeno distinto que de pronto ahorita le echamos algún poquito de tercero. ¿Para qué la economía, si seguimos siendo la tercera economía más sana de América Latina? ¿Vos te imaginas donde no lo hubieran hecho? Pues es que estábamos la autarquía ateniense sería pues un modelo modernísimo, pues una cosa toda loca. Muy bien. Ahorita de pronto, Jorge, ayúdame en esto porque lo digo en primera persona. Perdón si soy un poco herético o ignorante. Yo no creo que en Colombia haya modelo de desarrollo. No creo que haya eso. No creo que haya eso. Es más, creo que no sabemos qué es eso. Ustedes y yo no. Los parecidos a mí no sabemos lo que es. Muy bien. Hombre, hemos crecido el per cápita, pero nos falta mucho para llegar a ese promedio pues que necesitamos. Hombre, es que hay que multiplicarlo por 3. Bajita la mano. Y entonces, cuando uno hace exactamente lo contrario que hay que hacer para crecer ese per cápita, pues entonces usted se va a demorar ad infinitum. Pues ni siquiera es cuestión de siglos, ni de generaciones, que ese dato sí es mortal, ¿cierto? Cuando uno tiene que esperar 3 generaciones como para más o menos hacer un relevo, pues declara esto Camposanto, hombre, no. Porque es que pues yo necesito la solución mía ya. Miguel, yo ya tengo 64 años, yo no puedo esperar que me especulen que dentro de 20 años, 30, 800, yo lo necesito para pasado mañana, si no, no me toca. Tranquilo, por muy rápido que pase, tampoco te va a tocar. No, pero pues capaz de tocarme, Miguelucho, acompáñame en la tragedia. Muy bien. Me acuerdo mucho de un amigo querido, Hugo López, ¿cierto? Cuando él hablaba del tema de empleo, él me decía siempre, cuando yo estaba en la cámara, Miguel con Jaime, una cosa es hablar de empleo, otra cosa es hablar de desempleo. No me revuelvan a las dos cosas, ¿cierto? No me revuelvan a las dos cosas. Si vamos a hablar de empleo, hablemos de empleo. Pero si vamos a hablar de desempleo, hablemos de desempleo, ¿cierto? Y tiene cierta lógica por allá en Marrullerita. Muy bien. Cuando vos sacas la conclusión de que nuestra estructura socioeconómica pues lleva a la desigualdad, es que parece que estuviéramos construidos para eso, como que ese fuera el resultado que se espera, ¿cierto? Y eso se vuelve una aberración, pues, porque se vuelve parte del paisaje. Se vuelve parte del paisaje y la gente no reacciona. Otro vacío que yo encuentro, fuera del de modelo de desarrollo y aquella cosita que mirábamos allá arriba, cuando uno habla de investigación, innovación, ciencia y tecnología, que son recursos a la mano para un montón de cosas. Juanchito, vos que sabes de eso. Pero no ha definido cuál es su sector o sectores estratégicos. Eso es como disparar en regadera, hombre. Eso es bobada. Y Colombia no nos hemos tomado en ese trabajito. No nos hemos tomado el trabajito. Pero no vale pues que vengan los asesores y los estudios y nos digan que hay que hacerlo. No lo hacemos, ¿cierto? De testarudos o tampoco hemos entendido qué es eso.
Muy bien. Votamos los 30 billones de las regalías, por ejemplo. A la jura, ¿cierto? Hágale que es fiesta, ¿cierto? Ni una universidad ¿Hace cuánto no se construirá una universidad en este país? No, por Dios. Y se construye otra cosa para otras cosas. Ahora, obviamente esto se sale de los cánones, pero yo diría que hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente los datos oficiales es casi imposible conseguirlos, pero en Colombia tenemos que hablar de esta cosa tan estructurada y tan seria que vos estás mostrando, que es maravillosa, pero también de los datos de las paraeconomías, y hablo en plural. Yo no hablo de paraeconomías, yo hablo de paraeconomías, porque es que hay varias y tienen su lógica y siguen funcionando. Siguen funcionando. Ellos no se preocupan por el ministro de Hacienda de turno, que es que van a subir, van a bajar, que la reforma tributaria. No, eso es parte del chiste, pero es una cosa que sigue funcionando. Ahora, cuando uno reconoce, como se reconocen las cifras oficiales, y ahora pues que estamos con la reconstrucción económica y toda la cosa, que es que nosotros tenemos, voy a decir un número genérico, pero me disculpan porque lo voy a redondear a la fuerza, que tenemos un 70% de informalidad. No va a dejar en 70 porque eso sube, baja, no sé qué. Hombre, entonces, ¿qué es lo que estamos manejando? Pues se requiere todo un andamiaje económico, macroeconómico, académico para manejar el 30% de esto. Yo pararía ahí para darle la palabra a Juanchito. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. Bueno, no, me disculpan ahí la tos. No, lo primero es agradecer a Jorge por estar acá con nosotros. De verdad que una presentación, digamos, llena de datos, muy descriptiva y acompañada de un análisis pues, que realmente yo creo que hace falta y que es un análisis pues que está alimentado también por todos los espacios en donde el doctor Jorge Coronel pues ha participado en la misión del empleo, etcétera, pues que es muy importante que vengan a compartirnos pues las conclusiones sobre el país, ¿cierto? No, simplemente parafrasear un poco lo que dice Jorge, somos un país inequitativo, rentista, que exporta muy poquita tecnología. Me faltó, Jorge, el gráfico de las importaciones. El doctor Pedro Juan lo mencionó, tú lo complementaste. Nosotros cada vez estamos importando más. Los TLC y esos modelos de equilibrio general computado con que nos mostraban que los TLC eran la última odisea, pues resultaron no ser ciertos, como casi todos esos modelos neoclásicos que se autodeterminan por sus propios supuestos. Resultaron no ser ciertos y por supuesto pues pasó lo contrario, ¿cierto? Los TLC resultaron en unos déficits de balanza comercial enormes que nos hacen cada vez más dependientes del sector externo. Y cuando uno, y me pareció muy interesante, Jorge, cuando tú comparas estos países con los países llamados subdesarrollados, llamados desarrollados. Hombre, los países desarrollados son los que tienen menos inequidad, es decir, tienen más equidad, son más equitativos. Y uno va a decir, y entonces uno dice, y son unos países en donde las cargas impositivas para los más ricos son mayores, son más progresivos. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y entonces, en la solución del por qué, uno se da cuenta que, por ejemplo, las grandes empresas de Colombia, que son muy pocas y que a nivel internacional son apenas medianas, si acaso, las mayores ventas no son a los estratos más altos. Es decir, Nutresa no le vende la mayor cantidad de chocolates al poblado.
Suramericana no tiene dentro de sus seguros de salud el mayor ingreso entre las personas más ricas, ni siquiera esa salud prepago, eso no es lo que hace los ingresos. Los fondos de pensiones, el 80% de los ingresos de los fondos de pensiones no vienen de las familias ricas, vienen de las familias bajas y medias. Entonces nosotros tenemos que entender que la economía es un sistema y que para nosotros poder ser ricos, hasta la persona más pobre tiene que tener capacidad de consumo, lo que los economistas llamamos demanda, porque con esa demanda es que crece toda la economía, no la economía de los más pobres, la economía de todos y también las de los más ricos. Por eso es muy importante el papel redistributivo del Estado. Pero aquí hablan de redistribución y parece que fuera como una cosa satánica, comunista, pucha, pues, mejor dicho, va de retro, Satán, y entonces ya somos de la FARC. No, señor. La redistribución y la equidad son cosas que Coronel lo sabe, pero Juan lo sabe. Solo la ignorancia puede tener esas conclusiones. Son cosas que hablan todos los economistas y lo hablan todos los grandes economistas del mundo. Todos los premios Nobel del mundo hoy tienen claro que una economía tan inequitativa es mala para el sistema económico en su conjunto. ¿Sí? En su conjunto. Para el sistema económico capitalista, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Ahora, es absoluta, ¿por qué se desliga el ingreso del empleo? Pues porque somos una economía rentista y las rentas de capital no generan empleo. Entonces, si nosotros el ingreso que tenemos y la rentabilidad que tenemos no es de cosas productivas, sino de cosas rentistas, pues entonces eso es una renta que va a ir a cada vez menos familias y que no va a generar ninguna, que se va a ir es para los Panamás y para los temas que hablaba el doctor Jorge Coronel, ¿cierto? Súper preocupante que nosotros no tengamos mecanismos para que esas rentas vayan a la producción, sino que todo lo contrario, tenemos mecanismos para que los ingresos de la producción vayan al rentismo. Y eso es gravísimo. Es súper grave que producir y trabajar no pague. Eso es gravísimo. A mí me parece gravísimo no solamente desde el punto de vista económico, sino incluso desde el punto de vista ético y cultural. O sea, aquí no trabajar paga más que trabajar. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque no solamente paga más, sino que les cobra menos impuestos a los que no trabajan y hacen sus utilidades en la renta. A mí eso me parece gravísimo y creo que en ese sentido lo que hay que hacer ya está dicho. Hay que tener sistemas tributarios más progresivos, hay que generar mecanismos para que todos los ingresos del sistema financiero, el sistema bancario, es decir, todo el sistema especulativo vayan de nuevo hacia la producción. Hay que tener políticas industriales para impulsar, digamos, la producción y la productividad de los sectores que realmente generan empleo. Es decir, son cosas que ya se sabe lo que hay que hacer. Termino simplemente diciendo, y uno no sabe por qué no se hacen, y esto es la misma cosa siempre, y es increíble cómo tenemos personas que siguen defendiendo políticas económicas basadas en ideologías o en simples, digamos, conveniencias personales o grupales, dándole la espalda a su propio beneficio a mediano y largo plazo, porque como decía ahorita, esto es un sistema. Termino simplemente con una nota para la discusión, doctor Jorge Coronel.
Hombre, yo no estaba de acuerdo con la renta básica. Y no estaba de acuerdo con la renta básica, doctor Jorge, porque yo he aprendido que los sistemas todos deben ser competitivos, es decir, a la gente uno tiene que generar sistemas en donde el que más se esfuerce y ojalá el que más le aporte a la sociedad gane más, donde nada se regale. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con que haya un fondo para que todas las familias puedan tener ingreso, pero pedirles algo a cambio, pedirles algo a cambio. La habilidad humana y la capacidad humana es muy grande. Y nosotros podemos pedirle a las personas que siembren árboles, que ayuden en una ONG, que, que participen de lo comunitario, que hagan convites para cambiar las cosas. Esos fondos comunes yo estoy de acuerdo, siempre y cuando las personas hagan algo para ganarse esos fondos, no simplemente, digamos, como incentivos a la nada, o peor aún, a ser pobres, ¿cierto? Entonces damos la renta básica a los más pobres, ¿no? Porque entonces ser pobre paga. Y yo creo que una economía sí tiene que generar incentivos siempre a la generación de valor. Yo creo mucho en la capacidad humana y creo que la renta básica, digamos, sin incentivos, yo estoy de acuerdo con la renta básica siempre y cuando sea incentivada, porque la renta básica sin incentivos creo que genera daños muy importantes en la resiliencia y en la capacidad de agencia de la sociedad. Sin más, no sé si quién más nos quiere acompañar con comentarios, si Miguel Echeverry, si Lucio, o si volvemos con el doctor Jorge. Bueno. No, yo quisiera solamente darle como que se han hecho muchas cosas importantes acá, pero quiero darle pues como las gracias a Jorge por este baño del desasosiego, porque es el estado y la situación permanente en la que uno vive en nuestro país. Y uno esperaría, ahora que estamos próximos en elecciones y que estamos en campaña, uno esperaría propuestas serias de los candidatos sobre estos temas particularmente que tienen que ver con el bienestar y con el futuro de nuestra sociedad en su conjunto. Y a uno le da mucha tristeza verlos bailando pendejadas, es como para cautivar 2 o 3 votos de una sociedad que cada vez se vuelve como más líquida en este sentido. Queda por fuera de discusión un tema que Jorge tocó en su última columna, que tiene que ver con la discusión alrededor del último premio Nobel, si los ingresos se aumentan o los salarios, si se convierten en una talanquera para el desarrollo, porque ese ha sido también un caballito de batalla de algunos ministros de Hacienda, también de muchos legisladores que tenemos en nuestro medio, que lo que estamos haciendo es impedir la generación de empleo cada vez que se toca el tema de los salarios. Entonces siempre se saca ese argumento, nunca aumenta el empleo a pesar de que se les concede, en gracia a la discusión se les conceden todos esos beneficios, pero nunca vemos que rompa o impacte en el tema del empleo. Y mucho menos ahora que se pone sobre la palestra, inclusive una persona pues decía y hacía referencia al tema ahora en los comentarios, que ese tema va a haber que tocarlo con mayor frecuencia, pues porque es que ese paradigma hay que romperlo también. De resto, uno sigue viendo un panorama muy complicado en nuestro país, el tema de la productividad. Mientras en los países más desarrollados el tema de la productividad se vuelve una contradicción entre los ingresos y la productividad, nosotros seguimos con la misma productividad media de los últimos 12 o 15 años. Seguimos utilizando recursos del Estado dizque para mejorar
el desarrollo, la productividad de las empresas, pero no cambian en lo fundamental. Y bueno, eso pues mínimamente habrá que cuestionárselo. No solamente, si uno dice a veces, bueno, desarrollamos proyectos, Juan, que la discusión que hemos tenido, Jorge, si es que desarrollamos proyectos para consultores o para el desarrollo de nuestras organizaciones y empresas en lo fundamental. Entonces, seguimos con todos estos temas, igual como decía Jorge, las exportaciones, perdón, no hemos cambiado, seguimos siendo una economía soportada en la industria extractiva y cambiamos la composición del café para la minería, pero en este país valor agregado no se le han dado las exportaciones. Y vuelvo y salimos otra vez a la palestra a ver qué es lo que nos está pasando. Yo digo, los dirigentes y nuestros personajes, nuestros gobernantes y los que están generando política y dinámica en las diferentes entidades, pues también deberían hacer un proceso de reflexión porque es que porque no se ha impactado, porque los temas de formalización siguen siendo una cadena de amarre para que realmente nuestros emprendedores puedan salir adelante. Entonces seguimos con unos procesos completamente arcaicos. Nuevamente un agradecimiento y poder seguir acompañando en estas tareas tan importantes, Juan, que me parece que hay que seguir poniendo granitos de arena, aunque sea para que la discusión logre permear. Bueno, Valeria, ¿hay más comentarios o preguntas de las personas o retomo? Por el momento no. Bien. Alejandro Echeverry nos manda unas páginas. No sé si Alejandro quiere hablar algo sobre eso. Sí, muy buenas noches, muchas gracias. Discúlpeme que llegué un poquito tarde. Estábamos aquí en el retiro que hubo una inundación grande y entonces, bueno, fue imposible llegar a tiempo al foro. Entonces, yo voy a comentar sobre los comentarios, porque no me perdí la presentación de Jorge Coronel, pero después la veré en la página de YouTube, ¿sí? Yo creo que en Colombia es el modelo de desarrollo a partir de Launching Curry, que planteó la necesidad de cuando el 70% de la población era rural y el 30% urbana, y a partir de ese momento se implementó toda una estrategia de sacar campesinos del campo para construir economías de aglomeración. Es decir, fuera voluntariamente o a la brava, lo cual es supremamente grave, porque en el resto de Latinoamérica eso se fue dando de forma gradual y paulatina, sin la necesidad pues, de procesos de violencia como los que ha vivido Colombia tan intensos y con las consecuencias que tiene tan graves en la deformación de los paradigmas, de los procesos y los patrones de pensamiento y demás. Eso es supremamente grave y los actores de poder parece que no quisieran salir de ese modelo, a pesar de que todos los indicadores lo demuestran desde hace más de 30 años de que Colombia definitivamente necesita un cambio de modelo como tal, no solo por la gran velocidad en que se han ido dando los cambios económicos, los nuevos modelos de negocios, de industrialización, ¿sí? Y es supremamente grave en términos de valoración del capital humano, ¿sí? La transformación en la educación, las exportaciones de valor agregado y contenido y conocimiento, ¿sí? Que tenga contenido y conocimiento. ¿Qué es lo que ha permitido en el fondo? Y aquí hay una gran dicotomía pues con relación a las economías legales e ilegales, es que efectivamente gran parte del aparato productivo colombiano no tuvo la necesidad de integrarse a la economía mundial de forma productiva por los gigantescos recursos que le estaba llegando del narcotráfico. En otras palabras, las divisas para importar maquinaria, bienes, insumos, no fueron
con la reintegración de capitales por la vía del trabajo, sino por la vía de la economía criminal. Eso tiene unas consecuencias supremamente graves para Colombia, ¿sí? Y pues, como ustedes han visto, los actores de poder fundamentalmente están todos aglutinados en el núcleo de los productos que se conocen como los no transables, alrededor de ese modelo precisamente de construcción de economía de aglomeración. Y eso también pues tiene unas consecuencias supremamente graves desde el punto de vista de la valoración del capital humano, de los esfuerzos que se hacen en el sistema educativo y de N.000 consultorías planteando la necesidad de la transformación del aparato productivo colombiano y de la diversificación de las exportaciones. Es a tal grado que, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio que se le han negociado tanto con Estados Unidos como con Europa, pues se le da privilegio y se le sigue dando privilegio a los sectores agrícolas y básicamente a los hidrocarburos, pues a los recursos naturales, a los commodities, ¿sí? Y no a los productos que contengan valor agregado. De otra manera, si hubieran creado unos acuerdos de libre comercio donde se le da privilegio a las relaciones de tipo colaborativo en los procesos de transferencia de conocimiento, licenciamiento y alianzas productivas y tecnoproductivas y licenciamiento tecnológico para y apoyo a la colaboración en los institutos de ciencia y tecnología, desarrollo tecnológico e innovación. Si ustedes miran con cuidado esos acuerdos comerciales, tanto con el de Europa como con el de Estados Unidos, son carentes de eso tan importante que tiene que ver para el desarrollo de nuestra economía. Entonces, a la final, Colombia ha terminado como un país psicótico, esquizofrénico, ¿sí? Disfuncional con la economía mundial, ¿sí? Bastante anómalo, atípico, ¿sí? Y en el fondo se le sigue de alguna manera soterradamente apostándole a esas economías ilegales que sigan transfiriendo gigantescas divisas, tanto para el servicio de la deuda externa como para la importación de bienes, ¿sí? De capital, insumos y tecnologías. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este país para poder inducir un proceso disruptivo que lleve a una gran transformación de ese modelo? Sin duda alguna se requiere un modelo de desarrollo diferente. ¿Quién está dispuesto a apoyar esa transformación de ese modelo de desarrollo? Por la historia que yo conozco y lo que he leído pues, durante el siglo pasado, Europa en realidad nunca ha ayudado a sacar a ningún país adelante de la pobreza. Europa nunca ha sacado a ningún país, ni en Asia, ni en África, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, de la pobreza, ¿sí? Porque su modelo estaba basado primero en la colonia, posteriormente en la neocolonia y ya después con los ajustes que se dieron en el proceso a partir de los 70s de la integración europea, en el cual se afinó el modelo de neocolonia. Y de hecho, las exportaciones de ellos representan más o menos el 40%, por ende, a Europa no le interesa desarrollar competidores, ¿sí? Por el contrario, Estados Unidos en su proceso, pues tanto desde la independencia y del apoyo después a la construcción de economías nacionales, de descolonización y de desarrollo de economías nacionales, implementó un modelo muy diferente. Y se ve hoy en día, clarísimamente se ve hoy en día. Las exportaciones de Estados Unidos pueden representar el 6, el 8%, y su gran fortaleza está en la transferencia y licenciamiento de ciencia y tecnología, tanto para Inglaterra, Europa, Japón, Corea, sí, México, Brasil y en algunas pocas cositas con el resto de los países latinoamericanos. Entonces, ahí es donde yo creo que se abre una gran oportunidad con las tensiones que se tienen en este momento entre Estados Unidos y China, donde ellos están buscando diversificar la dependencia que ya tienen de las cadenas de valor con la China y tienen una nueva mirada, están mirando a Latinoamérica con una nueva lente, donde se plantea la posibilidad de sustituir muchas de esas cadenas de valor que están dependientes de la China con Latinoamérica. Por consiguiente, yo creo que es el momento para entrar a hacer un replanteamiento y una renegociación de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, de manera de que abra un nuevo horizonte de colaboración
ciencia, tecnología, colaboración, para poder desarrollar esos nuevos sectores con mayor contenido de valor agregado para las exportaciones. Además, Europa no está dispuesta a abrir el mercado de Latinoamérica de productos de bienes de valor agregado. Por el contrario, Estados Unidos sí está acostumbrada a hacerlo desde hace más de 60 años. ¿Sí? Lo hizo con Japón, posteriormente lo hizo con Corea del Sur, después con los tigres y tigrillos asiáticos y finalmente con la China. Entonces, la gran pregunta es, esos modelos que se conocen como Export-Led Development, o inclusive los nuevos que se conocen como jalonados o impulsados por la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿sí? Y la exportación de productos con contenido científico y tecnológico, jalonado también por las exportaciones, es el camino que debe seguir Colombia. Y es la única manera que pueda generarse suficiente nivel de recursos, de riqueza, para sustituir la alta dependencia que se tiene, tanto de las economías de la guerra como del narcotráfico. La dependencia que tienen los actores de poder de esos recursos, ¿sí? Entonces, no hay otro camino, ¿sí?, que cambiar el modelo de desarrollo, o como se entiende, o si en el caso de que no haya existido, pues crear uno nuevo a la luz de esos factores. Colombia necesita urgentemente también, por un lado entonces está el cambio geoeconómico con la China, por el otro lado está la situación propia de Latinoamérica, como una de las regiones con mayor nivel de pobreza y de violencia y de inequidad y desigualdad en el mundo. Entonces allí hay otro factor bien importante para pues solicitar o buscar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Y nosotros como Colombia tenemos también la situación que tenemos con el país vecino y la complejidad que se están dando con estas relaciones, sí, con una frontera pues supremamente compleja. Por ende, yo lo que creo es que a Colombia hay que pegarle un gigantesco jalonazo, sí, para poderla sacar de estas lógicas en las que está inmersa. De lo contrario, aquí nos vamos a quedar en los próximos 50 años hablando de lo mismo y repitiendo lo mismo y cada vez más atrapados en esas lógicas ya de tipo, pues sí, psicótico-esquizofrénicas. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y bueno, gracias. Muchas gracias, señor Alejandro. Entonces podemos proseguir con el señor Jorge Coronel para que nos pueda comentar. Bueno, muchas gracias pues, por los comentarios y me permiten ampliar algunas cosas. Yo no creo que no voy a poder responder a algunas inquietudes, pero sí voy a tratar de acercarme a algunas ideas. Quiero empezar por la pregunta, un poco la reflexión alrededor de si tenemos o no tenemos modelo de desarrollo, ¿no? Y sin entrar en una respuesta un poco en ese sentido, pero sí al menos discutir qué es eso del modelo, y hay o no hay modelo, y de qué estamos hablando. Y me sumo a lo que estaba presentando Alejandro cuando menciona un poco en perspectiva lo que significaría para el país tener modelo de desarrollo. Y voy a decir que por lo menos antes del 90, pues nosotros sí teníamos algunas ideas, algunas políticas. Nosotros teníamos una política de desarrollo industrial, teníamos políticas sectoriales, el doctor Pedro Juan y todos, teníamos algunas cosas que nos iban definiendo inclusive unas rutas de intervención, y mal que bien pues habían unas apuestas. Sabíamos para dónde íbamos, sabíamos que había unos procesos de industrialización, que la industrialización en algún momento era un objetivo de aquello que se llamaba modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados los 90. Jorge, y de ahí, qué pena, y de ahí salieron las industrias que aún prevalecen hasta hoy, salieron de ese modelo. Sí, las nuevas industrias, o sea, casi que no existen grandes empresas salidas después de los 80, es decir, las grandes empresas que hoy, digamos, jalonan la gran riqueza del país salieron de esos modelos, Jorge. Correcto. Entonces nosotros cuando llega el año 90 hacemos el giro, ¿sí? Y es un giro rotundo, y entonces no solo en la apertura, sino que eso implicó también una adopción de nuevos enfoques y cambiar el propósito de aquello que llamábamos modelo, el objetivo lo cambiamos y empezamos a confiar en que el crecimiento económico era el que nos iba a permitir casi que resolver todos los problemas socioeconómicos. Es decir,
Si ustedes leen la exposición de motivos de las reformas tributarias, y para no ponerlo a leer las 15 reformas, le voy a decir, léanse las últimas dos y la fallida de Carrasquilla. Y la exposición de motivos de las reformas tributarias dicen que si la economía no crece, es imposible resolver los problemas económicos. O sea, seguimos con la idea, después de 3 décadas, creyendo que el crecimiento económico es el único que es capaz de hacernos avanzar, resolver pobrezas, desigualdades y demás. Y demostré en la presentación, no con datos míos, que tenemos es malas políticas de redistribución. O sea, podemos crecer al 10, podemos crecer al 20, pero como tenemos malas políticas de redistribución, pues lo que nos está generando el crecimiento es mayor desigualdad. Ese es el punto. Comparto ahora en el link una columna que escribí sobre desigualdad y progreso, donde trato este tema que acabo de plantear. Inclusive digo que el empleo que tradicionalmente, inclusive filosóficamente, se ha creído que el empleo, se ha creído, ¿no? Y se ha pensado así, que el empleo es una garantía para las familias. Yo digo en la columna que desde hace rato el empleo no es eso. El empleo hace rato dejó de ser una garantía por los salarios, por las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos ese giro en el modelo, por decirlo así, Pedro Juan, pareciera que la economía entra en un piloto automático, lo llamé así, y ese piloto automático hace que tengamos 30 años de cero definiciones de políticas de desarrollo industrial, renovación tecnológica y políticas sectoriales. Pedro Juan, desmiéntame aquí, por favor, de aquello que en el país teníamos, que eran estudios sectoriales. Nosotros tuvimos una época donde hacíamos estudios sectoriales, inclusive los inversionistas recurrían a esos estudios sectoriales, estudios del café, de la manufacturera, de textil, confección, etcétera, 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 de sus sectores inclusive, y teníamos eso. Perdimos en Colombia, en el marco investigativo, la generación de producción de información de estudios sectoriales. Y nos quedamos ausentes. Cámara de Comercio de Medellín tenía una hemeroteca, tenía un lugar allí dispuesto donde los estudiantes íbamos a consultar todo lo referente a lo que era economía y desarrollo. Y eso hoy necesitamos muchos más que esos, muchos más digitales seguramente, bueno, con lo que necesitamos hoy, pero necesitamos ese tipo de información, quiero decir. Por eso es solamente para justificar que entramos en una especie de piloto automático, no creamos políticas de desarrollo y por eso hoy pues estamos cayendo en esa trivialidad, comillas, de decir, pues claro, no nos hemos tecnificado, no nos insertamos al mundo, etcétera, etcétera, pero no tenemos. ¿En manos de quién dejamos la tecnificación? En manos de los empresarios. Y entonces ahí sí el músculo financiero, los grados de asociación, los encadenamientos productivos o las alianzas que establezcan eran las variables determinantes de la tecnificación. Pero ningún programa público estaba orientado hacia ayudarle a los empresarios o a diversos sectores en procesos de tecnificación y de productividad, por ejemplo. Ahí creo que hay opciones y hay espacio suficiente para eso. Entonces, en mi opinión, pues claro, tenemos un modelo que no, pues, o lo que llamaríamos modelo, para no entrar en esa discusión, que no nos está ayudando en su objetivo, hay que modificarlo. Yo dije por molestar, le dije a unos colegas, por incomodar, por simplemente generar la reflexión, dije, hombre, imaginémonos un modelo económico donde el objetivo no sea el crecimiento. O sea, quitemos el crecimiento de ahí, el PIB, quitémoslo, y metamos ahí otra cosa, necesidades básicas insatisfechas, desigualdad, pobreza, y pongámoslo en el centro e imaginémonos políticas alrededor de él. Eso inmediatamente nos hace cambiar el chip. Eso inmediatamente nos obliga a repensar la forma como estamos actuando en materia de políticas. Punto. Me interesa mucho que haya salido el tema, don Pedro Juan, que lo haya sugerido, sobre el tema de las paraeconomías. Por lo menos con la concepción que lo planteó y el imaginario que yo tengo sobre ello, me voy a apoyar simplemente para decir que a mí sí me interesa muchísimo que nosotros sigamos avanzando en las universidades, los gremios, etcétera, sigamos avanzando en la comprensión de eso que usted ha llamado paraeconomías o que algunos hemos llamado, pues, digamos, circuitos económicos diferentes, legales, ilegales, Porque los circuitos económicos están cooptados desde hace rato. Para no ir a revistas científicas, sino para mencionar asuntos que todos manejamos aquí, el colombiano publicó
hace algunos par de años creo, publicó un informe muy interesante, producto de investigación de la Fiscalía, donde mostraba el modelo de cómo se hacía el lavado de activos. Y ese modelo de lavado de activos, cuando uno lo lee, lo que uno debe comprender allí es que eso se vuelve un híbrido, se amalgama. Hay una categoría bien interesante para uno entender entonces cómo eso se conecta con los circuitos legales. Y entonces ahí están los procesos de amalgamamiento, como llamamos en algún libro que escribimos sobre extorsión para Medellín, decíamos eso se amalgaman y los circuitos económicos hoy están cooptados. Por eso cuesta muchísimo procesos de formalización, porque cuando se piensa en la formalización como un asunto de cumplimiento de normas, de registros, etcétera, pues a muchas empresas no les interesa formalizarse porque están dentro de circuitos que son ilegales, que son de contrabando, que son inclusive partícipes de alguna manera del crimen organizado. Eso no hay intereses de formalización. Entonces tenemos que comprender, mejor dicho, casi que estoy diciendo, y espero me comprendan, que lo que estoy diciendo es que hay que comprender la forma como están los circuitos económicos dados, y para mí están cooptados por el crimen y la ilegalidad, para después nosotros imaginarnos políticas de desarrollo y políticas de formalización empresarial si queremos. Si nosotros hacemos eso de manera aislada, pues seguiremos entonces haciendo esfuerzos en vano. Eso digamos que es una idea y espero dejarla pues ahí y me comprendan. Juan, bueno, ya hablé ya dijimos algo de las importaciones, voy a pasar ahí y me voy a referir a este tema que tiene que ver con la forma de agregar valor, con la forma de cómo construir una economía que se agregue valor. Miren, a mí me parece muy lamentable que en este país hayamos tenido que haber hecho dos leyes en el siguiente sentido. Una, para decirle a las entidades financieras que si la gente le va a pagar lo que le debe, pues se lo reciba sin cobrarle una multa. ¿Sí? Si yo me gano el baloto hoy y voy y pago, recuerde que antes me cobraba la multa. El banco me decía, si usted me va a pagar la deuda hoy, viendo que la teníamos a 15 años, le recibo, pero lo multo, y me multaban, recuerde. Y tuvo que hacer una ley, la hizo David Barguil, pues para poderle decir a los bancos si la gente le va a prepagar la deuda, cóbrele sin sanción. Primero, eso es ridículo, eso parece un cuento de García Márquez. Y lo segundo, la segunda ley que me parece ridícula, que hubiésemos sacado, pero tocó sacarla, y entró en vigencia este año, yo escribí una columna sobre ella en junio, es la ley de plazos justos. Es decir, tuvimos que sacar una norma para decirle a las empresas que en cuánto tiempo tendrían que pagarle a las otras que les sirven de ser de proveedoras. Pero ahí hay un asunto que a mí me parece importantísimo en materia de estructura económica. ¿Qué estaba pasando? Que una empresa era proveedor de otra, posiblemente, le vendía y la otra le pagaba a 90, a 180 días. En el año 2019, lo digo en la columna, nosotros el promedio fueron como 96 días, 96, 150 días, algo así. Entonces teníamos un problema de flujo de caja, sobre todo para los pequeños. Sobre todo para los pequeños. Entonces, eso era capital de trabajo que él tenía que esperar 90, 100, 120 días para poder recibirlo. Pero con un agravante. Si era responsable de IVA, tenía que pagar el IVA aún sin que le hubieran pagado la factura. Eso es... ¿A dónde llegaron las empresas? A endeudarse para pagar el IVA de la factura que todavía no le habían pagado. O sea, eso no puede pasar en los procesos de encadenamiento productivo porque así será muy difícil llevar a una micro a ser pequeña y grande, y Miguel Echeverry sí que nos puede ayudar a comprender esto, a decir cosas sobre esto. Tuvimos que sacar la ley de plazos justos para eso, y me parece que eso no debe haber sido, y tenemos un problema en el encadenamiento productivo. Un serio problema en la forma como nos estamos encadenando. El país, las autoridades monetarias particularmente, no han querido mirar hacia una posibilidad de recursos que se nos están yendo, y son recursos que podrían venir a financiar políticas de desarrollo. ¿Por qué el Banco de la República, que sabe y tiene la forma de llegar a ellos con la DIAN, hacia dónde se orientan recursos dentro de las fuentes que se pueden verificar, cómo es posible que la DIAN y el Banco de la República no hayan prendido alarmas al ver que el principal destino a donde se orientan los recursos en Colombia cercanos es Panamá? Un país, destinos en sentido de comercio, ¿no? Un país que no produce una camisa.
Que vaya a Estados Unidos, uno diría, pues están dentro de los procesos de algún tipo de importación, se está pagando algo dentro del marco del comercio. Pero los flujos de dinero hacia Panamá, por ejemplo, y un país centroamericano, tienen que haberle prendido alarmas hace rato a la DIAN del Banco de la República a decir qué está pasando allí para que esté en el lugar que está. La crítica está ahí. Para que esté en el lugar que está ese flujo importante de dineros. Claro, sabemos que se obedece a la figura de holding que se creó, que permite sacar por la puerta de atrás recursos que entren después al país sin pagar un peso de impuestos. Pero si yo tengo rentas derivadas de beneficios, por ejemplo, empresariales, ustedes saben que yo sí los pagaría y si no utilizo la figura de holding. Entonces quiero decir que ahí hay una fuga de recursos que pueden alimentar políticas de desarrollo. Juan, me alegra bastante pues, que haya planteado el tema, el desacuerdo frente a una renta básica. Solo diría lo siguiente, ese es el punto, empezar a discutir de una manera abierta lo que es una renta básica. La renta básica universal, la renta básica no es para los pobres, no, primero que todo, no, en su concepto puro no es para los pobres. La renta básica es universal e incondicional. Por eso la renta básica universal compite con las transferencias condicionadas. Para que todos entiendan, compite con los subsidios que hoy existen. En Colombia competiría con Familias en Acción, compite contra Colombia Mayor, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Compite contra las transferencias monetarias condicionadas. Por lo tanto, si Colombia pensara incorporar renta básica universal, no podríamos tener transferencias condicionadas y renta básica. Hay que inmediatamente pensar cómo desmontar las transferencias monetarias condicionadas para irnos hacia una renta básica universal. Una economía no sostiene los dos, ¿listo? Eso sería el primer punto. Ahí hay que pensar en una forma de transición. Pero lo segundo es que la renta básica, como su nombre lo indica, es universal, es para todos. La discusión en el mundo, España la dio, la ha dado Noruega, Dinamarca, hasta países africanos que se han acercado al tema, pues han dado esa discusión y todo el mundo la ha dado, y es que ¿por qué universal? Es decir, ¿por qué todo el mundo? Pues porque está dentro de un contexto que no es económico. Juan y todos, la renta básica no es un asunto económico. Es más, el financiamiento casi que es marginal, o sea, al principio es el tema que subyace, al principio es la gran preocupación, pero después cuando se analiza con juicio, se dan ideas sobre cómo financiar la renta básica y eso pasa en un segundo lugar. El asunto de la renta básica, Juan, y voy a tratar de decirlo de una manera corta y sencilla, pero que todo el mundo me entienda, el asunto de la renta básica es que es un asunto político. La renta básica está poniendo en cuestión lo que son las relaciones y la organización social por sí misma. Lo que la renta básica está poniendo en tensión son las formas inclusive de remuneración al trabajo. Alaska tiene un buen ejercicio, no nos sirve para comprenderlo bien por la forma como proceden las rentas del financiamiento de Alaska. Recuerde que hoy proceden de rentas petroleras, ¿sí? Entonces, alguien ha dicho, es que la renta básica atrae migración. No, porque es para nacionales. O sea, en este caso ya para todos los colombianos. No es que van a llegar más venezolanos, más ecuatorianos, más no sé. No, porque es que la renta básica es para colombianos y punto. Entonces, digamos que ese no sería un problema. El segundo sería que la renta básica, según cómo se define, es para todo mundo. Y eso nos lleva a una discusión fascinante, pero tan fascinante como compleja, y es discutir, por ejemplo, impuestos negativos. Eso es un tema de economía política al cual hemos renunciado también a estudiar. Y yo ayer les dije a las facultades de economía en el Congreso, les dije, yo espero, le estoy hablando a las facultades de economía, espero que los grupos de investigación se interesen por estudiar temas como el que acabo de mencionar, renta básica e impuestos negativos, porque necesitamos el pensamiento de la economía política para resolver temas como este. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos, voy a dar el dato del Valle de la Aburrá, pero no tengo el del país, pero creo que puede ser parecido al dato que voy a dar? Nosotros teníamos en el año 98, el 25% de los ocupados en el Valle de la Aburrá ganaban menos de 2 salarios mínimos, año 98. 25% de los ocupados ganaban menos de 2 salarios mínimos. Se sobreentiende que la diferencia ganaba más de 2 salarios mínimos. Hoy, eso es el 43%, o sea, el 43% de los ocupados del Valle de la Aburrá están ganando menos de 2 salarios mínimos. Si eso no es
un deterioro de los ingresos de los trabajadores, foro al cual me invitaron a conversar hoy, entonces que me expliquen qué es eso. Es decir, hemos tenido un deterioro no solo en la calidad del empleo, sino también en el ingreso de los trabajadores, además de que se nos ha vuelto estrecho el mundo del trabajo. Eso es gravísimo, eso es un problema estructural y hay que abordarlo como tal. Gracias, Miguel, por los comentarios y termino con algo que dijiste. Nos llamabas a la reflexión sobre Miguel Echeverry, sobre el valor agregado, las exportaciones y demás. Miguel, ¿cómo es posible que la comisión de expertos en beneficios tributarios, que mostré un poco la carátula del informe, haya salido en marzo? El gobierno Duque la creó. Tenía 3 ministros allí sentados. 3 ministros sentados en la comisión. De hecho, un ministro tenía la Secretaría Técnica. Cuidado. Y en marzo sale el informe a finales de marzo de este año y tiene un capítulo sobre zonas francas diciendo lo siguiente: que la figura de zonas francas, que tiene más o menos medio siglo ya, particularmente la de permanentes y permanentes especiales, esa figura, le llama la atención porque se ha regado por el país, dice la comisión de expertos. Es más, somos el segundo país con más zonas francas. Estamos en el nivel de República Dominicana, creo. Entonces dicen, se regaron por el país y las zonas francas están regadas. Guillermo Perry, exministro ya fallecido, dijo en su libro que se había creado una figura y que era peligrosa y que prácticamente a la gente en el patio de su casa le dejaban tener una zona franca. Palabras de Perry, no son mías, palabras de Perry, criticando un poco lo que ha pasado con la figura. La comisión tributaria decía, primero se crearon muchas, segundo, no están cumpliendo su misión. Eran varias misiones. 1, traer inversión extranjera. No lo están cumpliendo. El 77% de la inversión de las zonas francas, permanentes y especiales es nacional. 77%. Segundo, no están cumpliendo el proceso de diversificar la oferta exportable del país. El punto 4, 0,4 de las exportaciones totales del país sale por zona franca. El punto 4. Ese dato es ridículo y tiene que llamar a la reflexión sobre la política exterior. Ahí sí, como dice Pedro Juan, sí es que existe. Ahí sí es que existe. Y tercero, lo más grave es que como hay beneficios en renta y en IVA, $0,5 billón en uno y 1.8 billones en el otro, dice la comisión tributaria que es peligroso porque entonces parece ser que muchas empresas se han ido a instalar allí, producen con beneficios tributarios, no exportan, sino que sobreentienden ustedes que lo deja para venderlo en el país, creando competencia desleal frente a los que están por fuera de la zona franca pagando impuestos. Eso es otro problema estructural de la economía del cual no se habla y con un agravante. Como sabía el gobierno que la comisión venía con eso que acabo de mencionar, entonces el gobierno, 15 días antes, el ministro Restrepo, hoy en Hacienda, en ese momento, Comercio Exterior, ministro de Comercio Exterior, sacó el decreto que extendía los beneficios para las zonas francas. Eso es imperdonable, y me excusan con la vehemencia que lo diga, porque indigna. Es imperdonable. Yo dejaría mis consideraciones ahí. Agradezco infinitamente entonces su paciencia, la invitación, como ya lo dije, y bueno, siempre dispuesto a estar en todos estos espacios. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Jorge Coronel. Teniendo en cuenta que ya que se nos acaba el tiempo. Juan, ¿quieres decir algo? No, creí que el doctor Pedro Juan quería decir algo. No, avanza tú, Juancho. Aprovecha estos minuticos que faltan. No, creí que tú querías decir algo. No, doctor Jorge, no, simplemente que muy interesante esa discusión. La verdad es que el tema de la renta básica es un tema que deberíamos traer acá. Las transferencias condicionadas, como se ha manejado en Chile, en Brasil, en Colombia, sí son para los pobres, ¿cierto? Sí son para los pobres. Sería muy interesante mirar una renta básica, entre comillas, condicionada, pero no condicionada, y yo sé que ese no es el concepto puro, pero no condicionada como son las transferencias condicionadas, que son
digamos, indicadores de educación de los niños, de alimentación, pues que de nutrición, perdón, etcétera, sino condicionadas a la generación de valor. Nosotros, digamos que nosotros hemos estado manejando un concepto que se llama valor ecosistémico. O sea, la gente debería ganar de acuerdo al valor ecosistémico generado. Y bueno, digamos que eso está pegado un poco a la crítica de renta básica, pero creo que eso es un capítulo aparte que sí deberíamos como discutir, me parece, porque me parece pues muy interesante, doctor Jorge. No, simplemente darle las gracias, doctor Jorge, a usted por venir acá, por estas discusiones que me parecen tan importantes. Me uno a la voz de Miguel, de hombre, qué bueno que los candidatos tengan más altura y se dediquen en vez de hacer bailes y pendejadas a discutir cosas importantes, a subirle el nivel a las discusiones en la democracia. Nosotros necesitamos una clase política que no nos embrutezca, sino que nos haga pensar y que nos haga, digamos, pensar críticamente. Se ponen a andar en Transmilenio, a bailar en TikTok, unas pendejadas que realmente yo creo que no le aportan que dan es tristeza, de verdad, en la altura de los candidatos. Doctor Pedro Juan. No, simplemente reiterar también el agradecimiento a Jorge Coronel López, señor, que a todo señor, todo honor, muchas gracias. Excelente las últimas reflexiones puntuales importantes. Yo quisiera rescatar simplemente como amigo de la economía, no entendedor de la economía, que definitivamente el concepto de economía política hay que rescatarlo. Yo creo que nos llenamos de especialistas, de los dos únicos que yo conozco, Comte y Marx, ¿cierto? Los demás son importantísimos en pedacitos de la economía, pero no en esa visión, pues, holística, integral, sistémica, que entrecruza todas las variables. Si eso no lo manejamos así, un mundo global complejizado, lleno de vicisitudes, con esta volatilidad y con esta incertidumbre, no seremos capaces de manejarlo. Mil y mil gracias, Jorge, por todos tus aportes. Mil gracias. Ojalá nos puedan acompañar posteriormente. Valeria, quedas en tu mano. Listo, entonces agradecemos muchísimo a toda su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera, a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a nuestro encuentro el próximo miércoles. Desde Foro Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchísimas gracias.